bastante cotidiano comer rata. Provechito, ¿a qué sabe la rata en Camboya? A ver, dato curioso, como que vemos que tiene pequeños huesitos, o sea, ya se están formando los pequeños huesitos del pato, porque sí, lo dejan madurar por unos cuantos días. Miren, ese escarabajo es tremendo. Luisillo el gordillo. Amigos, amigas, ¿qué hacen tan lejos de casa? ¿Qué les va a decir su madre de estar hasta aquí? Una vez más con ustedes, claro que sí, ya lo saben, su fuente confiable, más que innegable, irrefutable de comida mórbida, comida engordante por el mundo, Luisillo el gordillo. En esta ocasión, por las místicas, majestuosas tierras de Camboya, debo decir que las personas aquí comen de maneras inusuales, ¿ok? Pocos países me habían sorprendido tanto como este territorio. Les doy un pequeño adelanto, aquí comen muchísimos insectos, huevos semimaduros, comen feto de pato, animales que en cualquier otra parte del mundo vendrían siendo simplemente inaceptables para comer. Aquí se los echan como comida callejera. De verdad, no miento y recalco cuando digo que pocos territorios me han sorprendido tanto en cuestión de gastronomía callejera como lo ha hecho Camboya. Ya verán por qué. Conocen la dinámica, saldremos a las calles, veremos con qué engordan, con qué se alimentan callejeramente. No se diga más, vamos a por ello, vamos a engordar. Oh, wow, esto está muy impactante. En Camboya y realmente en muchos países de esta región es bastante cotidiano comer rata. A ver, no es una rata de calle, de alcantarilla, me dicen que son más ratas de campo y esto es algo que se suele ver más en efecto a las afueras de las ciudades. Justo ahorita estamos en una carretera, ¿no? Vean, estamos un poco entre la jungla, en trayecto entre ciudades y sí, vean, así en medio de la carretera venden las ratas a la leña, aquí cocinaditas. Te sugieren echarle una salsita encima, tantito picante, tantito limón y así es como se ve la rata. A ver, realmente esto, si lo analizamos, también se ve mucho del otro lado del mundo. Por dar un ejemplo, en Perú se comen muchísimo el cuy, que es el cuyo, le dicen cuy ellos, se come muchísimo. En Ecuador me parece que también se lo comen mucho. Yo en alguna ocasión lo probé en Perú, en la zona de Cusco y todo esto. Entonces es algo muy similar. Una rata así te la venden por 5,000 riel, que es un poco más de $1, $1.25. Y me dice la señora del lugar que la mejor parte es esta de aquí, que es el muslito, la piernita, es la más carnosita. Pues vamos a ver, vamos a probar la rata de campo camboyana de $1. Vean, facilito se rompe la pierna. Pues la verdad no se ve tan mal. Si me enseñaran nada más esta parte, yo diría, pues es como un pollito. El olor es como un conejo. Si lo pensamos, debe ser muy similar a un conejo. Provechito, ¿a qué sabe la rata en Camboya? Pues sinceramente no está del todo mal. Sabe exactamente como un conejo. ¿Me han probado conejo alguna vez? Siento que el conejo está mucho más normalizado en todo el mundo. Así sabe, como un pollito un poquito más difícil de masticar. El sabor es un poquito más fuerte, pero obviamente por el modo de preparación. Este está incluso un poquito picantito como por cómo lo preparan. Les digo que aquí comen mucho picante. Pues, ¿qué les puedo decir? Es muy similar a lo que vemos en varios países de Sudamérica. En muchísimas regiones comen algo similar, el conejo, etcétera, etcétera. Solo que sí suena impactante que te digan es una rata. Pues bueno, muy peculiar, muy curioso. Veamos qué más nos encontramos. Ok, este es un platillo muy típico, muy tradicional que me tiene intrigadísimo. Se llama balut y por lo que entiendo, tal vez entendí mal, pero por lo que me explicaron, es un huevo duro, ok, estamos viendo es el huevo hervido como tal, solo que adentro tiene un pequeño embrión de pato. Este es un huevo de pato, ok, y para que sea la delicia, el platillo tradicional, dejan que el huevo madure tal vez unos cuantos días, hasta una semana, para que el embrión crezca tantito y de ahí vámonos, lo hierven y supuestamente es toda una delicia camboyana. Me dicen que también se come en países vecinos a este. Wow, miren que esto
yo nunca lo había escuchado. Por tan solo 2,000 riel, que viene siendo el equivalente a unos 50 centavos de dólar, te dan un huevito de estos y me dicen que sabe mejor si lo mezclas con pimienta y con un poquito de limón. De igual manera te lo dan con unas cuantas hierbas, unas cuantas hierbitas, ¿no? Comes tu huevo, le das una mordida, luego te comes la hierbita. Vamos a ver, de verdad, no sé si entendí bien, repito, pero por lo que entendí es eso. Entonces vamos a ver. Por favor, grabémoslo a detalle, nuestro huevito con el embrión de pato dentro. Entonces, te lo sirven en tu platito así de huevo. Tenemos que romperlo. ¡Oh, no! El embrión se nos va. Sigue vivo, sigue vivo. Ahora, para quitar, ok, usamos los dedos. Ah, bueno, pues miren que sí está aguado todavía, ¿eh? Ay, huele muy fuerte. Uf, el olor desde ahorita es... No es evidente. Huele a... Uf, muy, muy fuerte. Un poquito como si fuera huevo, huevo con sangrita. Algo así me da el olfato y... ¡Ah, caramba! Vaya, vaya. A ver, vamos a verlo. Está muy caliente. Es negro. Parece como si fuera un cerebrito. ¡Uf! ¡Ah, caramba! Vean eso. ¡Wow! Está rarísimo esto. Muy, muy extraño. Es un poquito líquido. Y sí, vean. ¡Ah, caramba! Ya entendí. Sí se ven incluso, pues, lo que vendrían siendo las plumas siendo formadas, ¿no? Este es ya un poquito del plumaje del animal siendo formado. No, y explica por completo el olor. El olor es fuertísimo. Ahora, ojo, esta realmente no es una comida exótica ni nada, ¿eh? Es muy común, es muy normal. Sí, me dicen que incluso es como una comida especial, una comida famosa. This, you like? Good? Ok, miren, sí dice mi carnal que le gusta, que es lo sabroso. Wow, esto para que vean está muy raro. Entonces, vamos a poner tantita de la pimienta. Vamos a echarle limoncito, ahí está, así, mezclamos, chan, 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 ahí está. Ya que tenemos todo mezclado, lo echamos en el huevo, ¿ok? Adentro del huevo, ahí está. Y pues listo, a darle una cucharada a nuestro embrión de pato. A ver, dato curioso, como que vemos que tiene pequeños huesitos, o sea, ya se están formando los pequeños huesitos del pato, porque sí, lo dejan madurar por unos cuantos días. No, el olor es... ¡Wow! Para nada antojable. Vamos a echarle otro vistazo bien, a ver si se puede enfocar chido. Vean, creo que ahí podemos apreciar bien lo que vamos a probar. Tiene como huesitos, tiene, pues vaya, como pedazos de sesos, seguramente es. Está muy interesante, ¿eh? No voy a decir que se vea antojable. Está muy extraño. Pues bueno, probemos una de las delicias camboyanas. El huevo con embrión de pato de 50 centavos de dólar. ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Ay, qué extraño sabor, eh! Déjenme saco un huesito. No puedo decir que está rico, la verdad. Una disculpa para la gente de Camboya viéndome, pero... Sí, no puedo decir que esté rico. Sabe como un huevo duro con tantito pollo, pero pollo muy tierno. Así como si fuera de verdad un pollito tiernititito, apenas y cocido, todavía siendo un poquito como crudito. A eso sabe. Le sumas que tiene pues como huesitos, como tal vez plumitas. Y de verdad que es una sensación extraña en la boca. No puedo decir que la he disfrutado. A ver, vamos a probar tantito con la yema, me da curiosidad. Estoy agarrando un poquito más, vean, con la yema, ¿ok? También podemos ver tantito ahí del pato. Un huesito, este sí ya es un huesito. No, hombre, este sí está madurísimo, este hueso. No sé si la cámara lo alcanza a ver bien, pero este hueso sí ya está bien maduro. Ah, ok, el hueso sí me dicen que lo dejo, se lo quito y... No, esto está extrañísimo. No lo recomiendo, ¿eh? No sabía que comieran esto, de verdad. Nunca lo había visto, ni algo similar. Y miren que he visto comidas de muchas partes del mundo. Esto me tiene muy sorprendido. Pues, ¿qué tal? ¿Lo comerían? Vean la pluma, ahí está la pluma. ¿Lo comerían el huevo hervido con embrión de pato adentro? Déjenlo abajo en los comentarios. Personalmente no lo recomiendo, pero a ver, es una de las delicias nacionales. Muy extraño, muy curioso. Vamos a ver qué más nos topamos. A ver, estas bellezas que tenemos aquí son fideos de arroz con caldo de pescado y demás vegetales. Veo aquí que tiene una, llamémosle una pequeña raíz, me parece que es como cebollín. Aquí le llaman lili. Ahorita vamos a probar bien de qué se trata. Le echamos el pepinillo con chile. Aquí comen picante, ¿verdad? Nuestros carnales de Camboya comen picante de verdad. Y vamos a acompañarlo con una cerveza local, ¿ok? Esta es la cerveza típica por excelencia. Este sitio en particular me dicen que es muy tradicional, que por más
más de 25 años llevan preparando fideos en este mismo sitio. Chequen, este está bien cool de Camboya. Los palillos, los cubiertos en general en los restaurantes, te los traen en agua hirviendo para que se desinfecte, ok, y no tengan las bacterias. Un método, miren, eficiente, me inspira confianza. Entonces calen, tenemos que ponerle tantita hierbita. Esta hierbita le llaman la hoja rana, la hoja de la rana. Ahí está, la mezclamos ahí sabroso. Le echamos el pepinillo. Este es picante, ¿ok? Pepinillo con chile rojo. Ahí está. Y le exprimimos un limón adentro. Ahí está, ¿ok? Mezclamos sabroso, suculento y no se diga más. Pa' adentro. Este está brutal, de verdad excelente. Sabe muy bien cómo cuecen el fideíto en el caldo del pescado. Sí te da esta sensación a mar, ¿no? Acuática. Y el fideíto de arroz, súper bien cocinado, muy suavecito, se deshace en la boca, diré que está en su punto. Y bueno, vamos a probar lo mismito, ¿ok? El fideo de arroz, pero este está preparado en caldo de pollo. De hecho, vemos aquí que tiene los pedacitos de pollo, un poquito más sustancioso, me imagino este va a ser mucho más grasosito. Provechito, rikri, ajá, pulini. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Claro que se dijo bien. Provechito, provechito. Curiosamente es como, está huesudo, tiene muchos huesos del pollo, el caldo. Curiosamente está como dulce, es un caldito como medio dulce, suena un poquito picante también, pero suculento. Me quedo mejor con este, la verdad. Este me supo como mucho más, no sé cómo decirlo, sustancioso. Este está mucho más grasoso, pero ambos muy bien. Cada plato de estos te lo venden en aproximadamente 8,000 riel, que vienen siendo unos $2. Se me hace justo, se me hace bueno, se me hace llenador. Pues, no se diga más, vamos a ver qué más nos encontramos. A ver, espérense, yo pensé que se iba a poner más tranquila la travesía. No es la situación, no es el caso. Chequen este puesto que nos encontramos en la calle, de verdad, es impactante, ¿ok? Es vaya que inusual. Tienen cosas, a ver, normalitas, ¿no? Tienen el pan con el camarón, una presentación inusual, pero incluso se antoja, ¿no? Una tortita de camarón por aquí, el huevo de codorniz, no pasa nada. Ahora, aquí sí se pone interesante la cosa. Vean, este escarabajo es de verdad grande, o sea, chequen mi dedo, es muy, muy grande. Es un escarabajo, pero tremendo. Y por aquí, vean, este es un escarabajo más baby. Aún así no significa que sea chiquito, sí sigue siendo como medio dedo. Luego vean acá, este es una codorniz, pues bebé. Así como vimos que se comen el feto del pato en el huevo. Pues al parecer también se comen el pajarito súper, súper baby. Y chequen esta otra, las ranas. Esta es rana, pues frita. Que realmente las ranas sí hemos visto cómo las venden en la calle. Más grandes, estas son chiquititas. Eso lo vimos en el primer video, por acá por Camboya. Pero si esta es otra presentación, esta nada más agarran la rana completa, la fríen, vámonos para adentro. Y vean, lo más loco de todo es que sí tienen su público. Aquí la gente llega y dice, mira, dame una bolsa entera de gusanos, dame una bolsa entera de escarabajos, échalo que me lo degusto. Pues bueno, probemos. Pues a ver, no se diga más, vamos a probar un escarabajo. Este creo que va a estar muy duro, ok, creo que va a estar muy difícil de masticar. Vamos a escoger uno que se vea más suavecito. Tal vez este, ¿no? Creo que este está bueno. Wow, es difícil que algo me impacte. Miren que he comido realmente de muchas cosas y este sí me tiene pero impactado. Ok, vamos a calar, de verdad, vamos a ver lo grande, lo enorme que es. Lo estamos viendo. Miren, ese escarabajo es tremendo. Lo cocinan con salsa agridulce y con chile, ¿ok? Entonces posiblemente pique como la mayoría de las cosas aquí. El camboyano come muy, muy picante. Te venden cada uno de los escarabajos por poco menos de 50 centavos de dólar. Uy, pues no se diga más. Probemos el escarabajo de 50 centavos de dólar. Uy, se ve pero fatal, de verdad fatal. Sabe como muy pastoso. Incluso es bien difícil de tragar porque la corteza del insecto como que hasta es medio filosa, como que lo tragas y sientes como que te corta en la garganta, no sé cómo decirlo. Y no, en ciertas partes sí es como hasta carnoso. No, este sí está rarísimo, no entiendo por qué la gente lo comería por gusto, pero vean, se vende y se vende mucho. Les gusta, mis carnales. Pues bueno, vamos a probar otro. Este la verdad, no, este estuvo bastante malo, vamos a ver qué otro. Ok, y vamos ahora a probar una ranita, ¿no? Yo creo que eso está interesante. Chéquense. Miren la rana, se ve bien bizarra, así con las patas abiertas y toda la cosa. Pues vamos a ver a qué sabe. Tampoco se ve nada agradable. Cada ranita te la venden en 15 centavos de dólar. Bastante accesible.
A ver, esta tiene más sabor que el escarabajo. Sí, es mucho más carnosa. Esta de hecho no está mal, nada mal. Siento que si no fuese por la forma tan gráfica, ¿no? Que estás viendo a la ranita así, incluso sería agradable. Esta la verdad no me supo nada mal. Sabe como a, un poquito como a carnita, como de cordero tal vez. No sé cómo más decirlo. La verdad no está nada mal el sabor y como lo cocinan. De igual manera le ponen esta salsita agridulce, picantita. Ah, vean, aquí mi amiga vino a comprar escarabajos, pero al por mayor. ¿Están calando eso? No, se está llevando una bolsa entera. Eso resuelve el misterio porque muchas veces con este tipo de cosas pensamos que tal vez solo son trampas para turistas. Pero no. Sí, les gustan, los consumen cotidianamente. ¿Se les antojaría probar estos? Los escarabajos, la ranita sí. Pónganlo abajo en los comentarios. La ranita, la verdad no estuvo nada mal. El escarabajo es así, no lo recomiendo. Pues vamos a ver qué más nos encontramos. ¿Encontraremos algo más interesante que esto? No lo sé. Es Camboya, cualquier cosa puede pasar. Pues ahí lo tienen, vaya nivel de aventura gastronómica, sí que ha sido toda una aventura, sí que ha sido toda una travesía, se advirtió, se entregó, claro que sí. Luisillo el Gordillo, una vez más, ha hecho de las suyas. Comenten aquí abajo cuál de los platillos se les llegó a antojar, cuál de los platillos tal vez se parece a algo que venden en sus países, en sus ciudades. Compartan, el conocimiento es poder. Gracias por acompañarme, como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Pásenla bello, pásenla cool, cuidado con lo que comen porque hay muchas cosas interesantes ahí afuera. Adiós.